Cuando estoy trabajando en el cine kinky, en el cine de la transición, ya en la Filmoteca de Madrid, me encuentro allí en Calle Magdalena una serie de películas categorizadas como Costa del Sol. A raíz de otros estudios relacionados con lo que en la Costa del Sol se desarrolla a partir del estilo del relato y todo aquello, y decía, bueno, el cine también, dimos un salto atrás de 20 años, ¿no? Del cine que se hacía en los 60. Y efectivamente, haciendo Una isla en el desierto, cuando entramos en el tema del pasaje Begoña y todo lo que es el desarrollo, la cuna de libertades del movimiento LGTBI, aparecen dos personajes maravillosos, dos personas increíbles, como fueron Sandra Almodóvar, ya que en paz descanse, y Sofía Ramírez. Y ella nos contaba pues cómo fue su historia, cómo una tuvo que irse de Melilla, la otra tuvo que irse de Sevilla y encontrar en Torremolinos ese refugio de paz, ¿no? Y esa fue la bisagra, o sea, empezar a tirar de ese hilo, a decir, ostras, estas historias son muy fuertes, estas personas que han estado dentro del colectivo, que hemos ido como de la mano, en realidad tenías que hacer así como que mirar y decir, anda, pero si la han dejado a la cola de todo, a la cola de todos los derechos. Estamos hablando que en los 90 ya la homosexualidad sale como patología dentro de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pero es que la transexualidad no sale hasta 2018, que yo estaba ya aquí en este festival en 2018 y todavía eso se consideraba una enfermedad. Y es verdad que en todos los documentales anteriores habíamos saltado mucho en el tiempo, pero este documental nos daba más fuerza no solamente por el pasado, sino también por el presente, pero más que nada en el futuro, porque lo que se estaba reivindicando en aquel momento, los 2 años que hemos estado rodándolo, es la ley trans, por ejemplo, ¿no? Que no es hasta febrero de este mismo año 2023 que aquí se aprueba en España, ¿no? Volviendo a ser pionera España como punta de lanza de nuevo, como fuimos en el 2005 con el matrimonio igualitario y demás. Pero te decía sobre todo especialmente que lo que une estos 3 documentales, que se han podido ver aquí en Casares, cosa que me llena mucho de orgullo, que podamos mostrar las 3 películas en años impares, ¿no? Es que no solo, la excusa inicial era hablar del cine en España en determinados momentos para que finalmente acabamos hablando de derechos humanos. Por eso al final la trilogía, cuando la hemos cerrado, la hemos llamado eso, trilogía de los derechos humanos y la historia reciente de España. Digamos que si incluso quitáramos lo puramente cinematográfico, es decir, el homenaje que se hace a esos autores, en el caso de pues, Eloy de la Iglesia, en el caso de luego José Luis Ozores, o en el caso de ahora, por ejemplo, la película de Vicente Aranda y tal. O sea, hablar de esos autores significa también hacer una radiografía de lo que es España, ¿no? De lo que ha sido España en estos últimos 70 años. El presente como siendo futuro, sobre todo porque las personas trans son las que tiraron la primera piedra, por ejemplo en Stonewall, ¿no? Hace ya casi 70 años. Y porque han ido a la cola en los derechos, o sea, si fueron ellas las que consiguieron movilizar al mundo entero y que el mundo entero se fijara y dijera, ostras, pues que estas personas tienen que también tener sus derechos, tienen que reivindicarlo y tendrán que lucharlo. Y como otras luchas sociales que ha habido en el pasado, ¿no? O sea, que tener que llegar a este 2023 para conseguir que al menos legalmente se establezca una línea por la que ya puedan cruzar estas personas sin tener que pasar por diagnósticos patologizantes, sin tener que pasar por un martirio de 2-3 años de procesos hormonales y por supuesto tener que pasar por un proceso quirúrgico, ¿no? Que afortunadamente es verdad que parece que casi históricamente se ha reivindicado eso, pero hemos descubierto, o al menos yo, por ejemplo, incluso particularmente al trabajar esta película, que el paraguas, el paradigma y el abanico de lo que es la transexualidad es amplísimo. No solamente el concepto de el hombre trans o la mujer trans que transita y que nosotros pensábamos siempre que lo que querían era cambiar su cuerpo, ¿no? Modificar sobre todo sus genitales. Y no, evidentemente no hemos descubierto, al menos yo he descubierto, y con eso pretendo también que la gente lo descubra en el documental, que no hay una única forma de transitar, no hay una única forma de ser persona trans. Y hemos encontrado muchas personas que con una coherencia y con un absoluto sentido común, con algo que parece que de verdad que parece absurdo que hace unos meses se les negara la propia existencia de ser, de quererse llamar de tal manera y que se les reconozca de cuál manera, ¿no? Y bueno, he empatizado mucho con este tema y ya te digo que incluso dentro del propio colectivo LGTBIQ+, estas personas han estado siempre a la cola y han sufrido el maltrato, no solamente psicológico, físico
y como dice Marc Amboyer en la película, ¿no? Han tenido que ser con su cuerpo la diana de los golpes, ¿no? De todo esto. Claro, el caso de Manolita, como pionera que es, porque claro, ser una infancia trans en los años 40, en plena posguerra, en una dictadura, en un lugar en el que, como dice ella, ¿no? El ser mariquita ya era, pues eso, el motivo para la mofa, para la risa, para la burla, para la violencia, incluso física, ¿no? Ahora eso que hablamos que se llama bullying, ¿no? Que en realidad lo pueden sufrir muchos niños, muchas niñas, muchos niños por muchos motivos, ¿no? Y en el caso de Manolita, evidentemente, como ella dice, porque ella era niña, ya se sentía niña. Creo que la dureza con la que Manolita cuenta su historia está absolutamente contrastada con la falta de rencor con la que lo cuenta, porque es lo que más sorprende. Una señora que ha sufrido en sus propias carnes todo eso, un país opresor, una sociedad, un pueblo que la negaba y que ahora, en su ancianidad, ha encontrado su espacio, su paraíso, su lugar y sobre todo el reconocimiento y esa que siempre hay lugar por eso, para rectificar y para reparar lo que Manolita ha sufrido. Pero quería decirte también que no solamente eso, sino la naturaleza, el amor que tiene la naturaleza de su lucha, que yo creo que es ejemplo para todos, porque ella podría perfectamente haber tomado un camino distinto y haber luchado desde el odio, desde la venganza, desde todo, porque tiene derecho a hacerlo, pero no lo ha hecho. Lo ha hecho con amor, lo ha hecho con constancia, y sobre todo, porque yo creo que lo más importante también es que no haya más Manolitas, que no haya más niñas Manolitas en 2023, porque aunque vivamos en un Estado democrático, vivimos en el siglo XXI y sí, señalamos, no señalamos y ya da igual, porque ya no nos escondemos, ya nadie se esconde, ya esos niños no tienen que estar escondidos, pero luego en cada microfamilia, en cada microcosmos, en cada micromundo, pues por desgracia todavía hay niños, niñas y niñas que están sufriendo. Entonces la propia Manolita lo hace, o sea, ha puesto una fundación en pie para, como ella dice, ¿no? Para dar amor, para que esos niños que no tienen amor, adolescentes sobre todo, que vienen de otros países también, huyendo de la muerte, huyendo del horror, tengan una familia, tengan un sitio donde sentirse bien, libre, tranquilo y poder desarrollarse y estudiar y aprender un oficio y trabajar y ser persona como somos todos. O sea, que nos parecía que era muy chulo. De hecho, fue la última entrevista que rodamos. Yo sí le pedí a Manolita, antes de empezar a rodar el resto, un año y medio antes, si quería estar en la película. Me dijo que sí. Entonces yo le dije, tenme paciencia, espérame unos meses, que quiero hacer el recorrido primero, quiero aprender muchas cosas para cuando llegue a ti tener todas las herramientas para poder ponerme delante tuya y entender toda tu fuerza, toda tu lucha. Y entonces eso en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, me parecía ideal cuando, o sea, es que lo vi clarísimo cuando pude acudir al estreno de Cris Pequeña Valiente, que es la obra donde Cris Calvente, Ledesma, como digo yo, la hija putativa de Ángel Calvente y Carmen Ledesma del Espejo Negro, contaba su propia vida. Y yo conocía la vida de Manolita y veía la vida de Cris, y es lo que te decía antes, ¿no? Una niña de los años 40 y una niña de los años 2015, 2016, que ahora tiene 8 años, 2023, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto paralelismo hay? O sea, y hay 70 años de diferencia, entre una y otra. Entonces dije, yo no hago la entrevista, que a mí siempre me gusta hacerla fuera de cuadro, ¿no? Como estás tú aquí ahora mismo. Digo, sino que la voy a meter dentro de cuadro y la va a hacer Cris. Le escribí el guión, Ángel lo entendió, la actriz, que es Cristina Jiménez, que lo hace fantásticamente, porque a veces olvidamos de que detrás de Cris hay una actriz maravillosa, que es la que le da vida, y el alma se la da a Ángel, por supuesto. Pero fíjate qué curioso que, te confieso que Manolita, cuando yo le propongo la entrevista, yo no le dije con mucha antelación cómo iba a ser la forma de esa entrevista, ¿no? Y era justo en el camino, el trayecto que íbamos desde su casa en Arco de la Frontera al Teatro Gutiérrez Cava de Alcalá de Guadaira, unos 60 kilómetros. Hicimos el trayecto en coche, le estuve explicando quién era Cris, y esta señora no me dijo que no en ningún momento, ni siquiera dijo, uy, pues esto no me lo esperaba, o esto no. Ella aceptó con total naturalidad, y es lo que tú has dicho, al minuto 1 de entrevista, al minuto 2, ella ya veía a Cris como la vemos todos, como una niña, no como una marioneta. Y eso me parece mágico. O sea, yo creo que ese momento mágico de ellas dos, que es de ella, desde luego, que tú sabes que nosotros los documentalistas lo que hacemos es intentar poner un marco y poner un micrófono
a una serie de testimonios, sobre todo cuando hablamos de bustos parlantes y de historias reales que están ahí, que empezamos a cruzar, ¿no? La magia surge, porque tienes que poner una serie de elementos y hacer que la magia surja, ¿no? Y surgió. Y ya vi claramente que, porque la idea de montaje todavía no la tenía, pero sí vi claramente que ella iba a ser el hilván que me iba a unir todos estos vagones de todas estas historias, ¿no? Todo lo que queríamos hablar en la película, que era pues básicamente definir qué es una persona trans, algo que parece que cuesta todavía entender y que a todos nos cuesta diferenciar, ¿no? Empezar a crear una serie de límites, también podríamos una serie de etiquetas para luego en el futuro, ojalá, podamos desetiquetarlo todo, ¿no? Y hacer que nadie esté categorizado por una cosa o por otra, simplemente cuando todo el mundo de verdad tenga todos los mismos derechos, claro. Y todo el mundo pueda ser quien quiera ser, casarse con quien se quiera casar, adoptar si quiere adoptar, en fin, todos los derechos de los que hemos gastado todo el mundo siempre, pues que de verdad sea efectivo para todo el mundo. Y esto es lo que pretende esta ley y esto es lo que yo creo que estamos consiguiendo y de nuevo estamos demostrando que somos un país muy avanzado, muy por delante de otros muchos, ¿no? Que se consideran más modernos y más estupendos, y ese es el orgullo de esta película y de haber intentado reflejar esto, intentar aportar un poquito. Que como siempre el documental no es mío solo, que hay un equipo detrás de gente maravillosa, que es la música de Ignacio Monicho, por ejemplo, ese score que desde el principio existió antes que el guión. O sea, yo creé el guión y la idea surge a raíz de la bisagra que te digo de una isla en el desierto con la música de Nacho, que parecía un tren, que era como un tren que va avanzando, que va creciendo hasta que toma ritmo y avanza. Y ahí fue donde nace toda la idea. El montaje de Sinue Muñoz, por supuesto Víctor Quero en la motion graphic, Manuel Lafón en el diseño gráfico, que me parece que es hiper acertado y él está encantado y yo encantado también. Creo que me dice, Rafa, estoy consiguiendo que tú seas cada vez más minimalista, que olvides tu barroquismo, pero bueno, está bien. Y bueno, y gracias sobre todo también, que hay que reconocer, y me gustaría decirlo, al apoyo y a la ayuda siempre, en este caso, pues de nuevo, el Canal Sur Televisión, que ha apoyado la película, la participa, la emitirá en televisión, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Torremolinos y School Training, la Escuela de Cine y Sonido, que es el lugar donde no solamente se aprende, sino también se produce y se aprende haciendo cosas, ¿no? Entonces, muy agradecido a todo este equipo, a toda esta gente que además casi todos han estado conmigo en las 3 películas y que, bueno, que yo espero volver a Casares, sino ya con una trilogía documental, de nuevo con ficción, con lo que sea, porque estoy encantado de volver, de estar aquí y feliz 10º aniversario.